En un pueblo en las cercanías de Moscú nació un 9 de abril de 1974 un hombre llamado Alexander Pichushkin. Alexander tuvo una infancia muy complicada. Su padre era un alcohólico violento. El futuro asesino se criaría en un ambiente muy hostil, hasta que su progenitor decidió abandonarlos a él y a su madre. Entonces, Alexander intentó sustituir esa figura paternal con su abuelo. Nieto y abuelo iban todos los días al parque Vitebsky para pasear y charlar. De él le venía su afición por el ajedrez y las damas. No había día que no sacasen el tablero para jugar. Alexander no se relacionaba apenas con otros niños, ya que no era nada sociable, no hablaba ni era muy solitario. Cuando lograba relacionarse con otros niños, sacaba un temperamento muy agresivo. Le daba igual que el niño fuese mayor que él. Al muchacho no le importaba empezar una pelea y terminar a puñetazos. Con 4 años sufrió un accidente. Se cayó de un columpio. El fuerte golpe que sufrió en la cabeza le provocó importantes daños cerebrales. Tuvo que acudir a un colegio especial para personas con discapacidad. Este hecho pudo ser un desencadenante de sus actos violentos. Alexander se entendía más con los animales que con las personas. Tras la muerte de su abuelo, cayó en depresión, y para animarle, su madre decidió adoptar un perro. Esto mejoró su estado de ánimo. Alexander iba con su perro al parque donde solía ir con su abuelo. Aquel parque se había convertido en su obsesión. Algo en él cambió y comenzó a refugiarse en el alcohol. Tuvo su primer amor a los 17 años. Se llamaba Olga Makseva. Era una joven que vivía en el mismo barrio. Pero después de varios encuentros con ella, la joven lo dejó para empezar una relación con otro chico llamado Sergei Gosirev. Esto enfadó mucho a Pichushkin, hasta el punto de acabar cometiendo su primer asesinato. Alexander guardó gran rencor por Sergei y por eso decidió asesinarlo. Era 1992, contaba con 18 años y tenía claro que quería deshacerse de su rival. Llegó a la casa del muchacho y tras una fuerte discusión por Olga, el asesino lo lanzó por la ventana. Esto provocó que el muchacho muriera instantáneamente. La policía creyó que se había tratado de un suicidio. Por eso no buscó culpables. Además, el testimonio de Pichushkin le descartaba como sospechoso, así que no continuaron con la investigación. Sin embargo, unos años después, tras ser arrestado como responsable de 48 muertes, el joven recordó aquel momento y confesó: "Fue como el primer amor, inolvidable". Desde 1992 hasta el año 2000, Alexander vivió en lo que podemos denominar un letargo criminal. No evidenciaba tantos comportamientos agresivos con los demás, incluso se mostraba amable y sensible, hasta que ocurrió otra desgracia: la muerte de su perro. Esta tragedia lo llevó de nuevo a caer en depresión, a refugiarse en el alcohol y a desencadenar en él tendencias homicidas. Acababa de despertarse un nuevo asesino en Moscú.
Durante el día, Pichuskin llevaba una vida de lo más rutinaria. Trabajaba como reponedor en un supermercado, seguía jugando al ajedrez y a veces terminaba su jornada paseando por Vitebsk. Llegada la noche, aquellos paseos por el parque se convertían en salvajes crímenes. Durante 6 años, la población moscovita vivió aterrorizada debido a este asesino. En 2001, 11 personas fueron asesinadas brutalmente y abandonadas en las alcantarillas de la ciudad. 6 de ellas en tan solo un mes. Aquellos primeros asesinatos de Alexander evidenciaban su ansia por matar y su falta de control. Las autoridades no lograban encontrar al culpable de dichos crímenes. Sabían que tenían un asesino suelto deambulando por el parque Vitebsk, pero no había forma de atraparlo. Pichuskin conocía a la perfección el lugar y cómo escapar. Además de utilizar ese parque como el escenario de sus crímenes, Alexander fijó su propio modus operandi. Primero observaba a las víctimas de lejos tratando de encontrar a quien picase en el anzuelo. Normalmente se fijaba en personas sin hogar, ya que le resultaban más inocentes. Una vez elegida la víctima, se acercaba y les contaba una historia sobre la muerte de su perro. Les decía llorando que estaba de luto. Su propósito era darles pena para ganar su confianza. Ahí era cuando pedía que le acompañasen a la tumba del animal para tomarse una copa. Esta excusa la utilizó solamente con hombres, ya que con las mujeres su estrategia era la de ligar para tratar de tener una cita. Una vez que las víctimas habían ingerido bastante alcohol, Alexander las atacaba por sorpresa y las asesinaba a martillazos. Sus golpes eran tan agresivos que a veces llegaba a incrustarles parte del objeto en la cabeza a las víctimas. Tras los innumerables golpes realizados con un martillo, con una tubería o con una botella, el homicida arrastraba los cuerpos hasta el alcantarillado. Allí abandonaba los cadáveres hasta que alguien los descubría. Me agradaba ver la agonía de las personas, afirmó el asesino ante el tribunal. Alexander jamás negó que disfrutaba matando cruelmente a sus víctimas. Aquellas que sobrevivieron, 3 en concreto, relataron su forma encarnizada de agredirlas. Con cada asesinato, Alexander fue aumentando el ensañamiento hacia sus víctimas. Los ataques comenzaron a ser más despiadados, pero también menos planificados y arriesgados. Esto hacía que tuviera que abandonar rápidamente la escena del crimen, y por lo tanto, no tenía apenas tiempo de esconder el cadáver. Las personas hallaban los cadáveres más fácilmente y más rápidamente. Esto benefició a los investigadores, que finalmente dieron con un patrón común en 2003. Por otra parte, las filtraciones a la prensa fueron un continuo y la población empezó a tener miedo. Los medios informaban sobre el asesino en serie que actuaba en Vitebsk, y los titulares se llenaron de apodos como el maníaco de Vitebsk o la bestia de Vitebsk. Todavía nadie sabía que Pichuskin utilizaba un tablero de ajedrez a modo de guía. Si en 1992 Alexander mató a Sergei porque comenzó a salir con su exnovia Olga, en 2002 el cuerpo de la joven
fue encontrado en el Parque de los Horrores. No fue la única persona de su círculo cercano que terminó siendo asesinada. La última, Marina Moskaleva, una compañera de trabajo que jamás regresó a casa. Tras desaparecer el 14 de junio de 2006, su hijo fue quien avisó a las autoridades. Su madre le había dejado una nota al lado del contestador, diciéndole con quién salía aquella noche. El nombre que aparecía en el papel era Alexander Pichushkin, y junto a él el teléfono de contacto. Cuando los agentes acudieron al domicilio del asesino, 2 días después, este no opuso resistencia alguna. Tumbado en la cama, espetó: «¿La policía? Debe ser para mí. Dejen que me vista». Durante el registro de la vivienda, la policía encontró un martillo con manchas de sangre y un tablero de ajedrez. Sobre este tablero no había colocada ninguna figura, solo había monedas. Un total de 61 monedas pegadas en cada casillero, y cada una representando, según él, cada asesinato cometido. Faltaban 3 por rellenar. Esta macabra prueba se utilizó en el juicio para demostrar los crímenes de Pichushkin. En cambio, en el depósito solo había 48 cadáveres. Faltaban 13 por encontrar, pero jamás se hallaron. A partir de entonces, los medios lo bautizaron con el sobrenombre de «asesino del ajedrez». La detención de Pichushkin dejó atónitos a sus vecinos. Una de ellas, Svetlana Mortiakova, recordaba que el asesino era un muchacho respetuoso y cortés que se disgustaba fácilmente cuando un animal moría. La anciana, a la que llamaba tía Sveta, contaba que un día se lo encontró llorando y borracho porque su gato había muerto. El 10 de septiembre de 2007 comenzó el juicio contra Alexander Pichushkin. Tuvieron que aislarle en un cubículo blindado para evitar que los familiares de las víctimas le linchasen. Tras pasar un examen psiquiátrico para confirmar que Alexander era apto para ser juzgado, se procedió al enjuiciamiento ante un jurado popular. Las pruebas hablaban por sí solas, pero el testimonio del acusado no dejaba lugar a dudas. Me sentía como el padre de todas esas personas, ya que fui yo el que les abrió la puerta de otro mundo. Y confirmó que no había matado a 49 personas, sino a 61. El asesino confesó que para él los homicidios eran tan importantes como los alimentos para las demás personas. Nunca se habría detenido. Finalmente, el 29 de octubre de 2007 se confirmó la sentencia contra Pichushkin y fue sentenciado a cadena perpetua.